Hoy el fútbol no tuvo un solo héroe, tuvo muchos. Tuvo a un portero de 41 años que se despidió entre lágrimas en el estadio donde empezó todo, a un capitán africano que sacó a su equipo de entre los escombros 2 veces, y a una selección caribeña que llegó a este mundial sin nada que perder y se fue con algo que nadie le puede quitar. Esto fue el 24 de junio de 2026. Bienvenidos al capítulo 13 de La Última Jugada. Empezamos en Atlanta, donde el Grupo C cerró su fase de grupos con uno de los partidos más emocionantes de este mundial, Marruecos versus Haití. Los africanos, semifinalistas en Qatar 2022 y subcampeones de África, llegaban con la clasificación prácticamente asegurada, pero necesitando ganar para pelear el primer lugar con Brasil. Los haitianos, eliminados de antemano, llegaban con la consigna de su seleccionador Sébastien Migné: queríamos irnos con la cabeza bien alta. Y vaya si lo cumplieron. El partido comenzó con una de las sorpresas de la jornada. Al minuto 10, Josué Casimir controló en 3/4 de campo. Esperó la subida de Duverne por la banda derecha y le dejó un centro preciso. Lenny Joseph lo resolvió de taco, y el balón rozó en Bono, el portero marroquí, que sin enterarse lo empujó hacia adentro. Autogol, 1-0 Haití. El Mercedes-Benz Stadium de Atlanta enmudeció por unos segundos, antes de que los pocos miles de hinchas caribeños presentes en el estadio soltaran el grito que llevaban semanas guardando. Marruecos reaccionó con presión, pero sin claridad. El portero haitiano Placide se convirtió en el protagonista de los primeros 20 minutos, con una doble tapada espectacular ante Hakimi, y después ante el Kaabi en el rebote. Los Leones del Atlas insistieron, y al minuto 39, Achraf Hakimi, el capitán, recogió un rebote dentro del área y empujó el balón sobre la línea para el 1-1. La alegría duró exactamente 4 minutos, porque Wilson Isidore recibió el balón en la izquierda, se perfiló y sacó un bombazo inatajable al ángulo superior derecho que dejó a Bono paralizado. El 2-1 de Haití al minuto 43 fue uno de los goles más bonitos que ha dado este mundial, un golazo de calidad mundial que mereció un escenario más grande que una fase de grupos. Y así se fueron al descanso, Marruecos abajo, Haití soñando. El segundo tiempo fue el turno del carácter africano. Con los cambios en la pausa de hidratación, Mohamed Wabi sacó a Saibari, Brahim Díaz y el Kaabi, e introdujo a Rahimi, Ounahi y Yassin. Los 3 ingresantes cambiaron el partido por completo. Al minuto 78, Rahim recibió de espaldas a la portería un centro desde un córner. Se giró con rapidez y su remate, ligeramente desviado por la defensa, se coló para el 3-2. El estadio de Atlanta volvió a ponerse de pie, esta vez del lado marroquí. Ya con el partido controlado, fue Yassin quien sentenció al minuto 89 con una definición precisa para el 4-2 definitivo. El VAR revisó el tanto, lo aprobó, y Marruecos clasificó como segundo del Grupo C, detrás de Brasil, que en el partido paralelo goleó 3-0 a Escocia. El seleccionador de Haití, Migné, fue claro en la conferencia de prensa: estuvimos muy cerca de hacer historia en esta Copa del Mundo, y en el caso de no ganar, queríamos irnos con la cabeza bien alta, y así lo hemos hecho. Haití marcó goles en una Copa del Mundo por primera vez en su historia. 2 en el mismo partido. Nadie les podrá quitar eso. Del Grupo A, que se disputó en paralelo con el Grupo C, vinieron las otras 2 historias del día, y la primera tiene al Estadio Akron de Monterrey como escenario. Sudáfrica 1-0 Corea del Sur, en un partido que cambió el destino de ambas selecciones de maneras completamente opuestas. Los Bafana Bafana necesitaban ganar para clasificar, y lo hicieron con un gol que llegó al minuto 60, y uno de Evidence Magopa, quien remató dentro del área después de que la defensa surcoreana dejara mal parado al portero. Un gol que fue más que un tanto. Fue la clasificación de Sudáfrica a los 16avos de final por primera vez en toda su historia mundialista, incluyendo la edición de 2010, cuando el país fue anfitrión y quedó eliminado en la fase de grupos. Una hazaña histórica para el fútbol africano que se sumó a la de Marruecos en el mismo día. Para Corea del Sur, en cambio, el resultado fue una daga. Los surcoreanos no pudieron con el bloque defensivo de Sudáfrica, que resistió el empuje en los últimos minutos con orden y disciplina. Lee Ji-hyuk, defensor coreano, fue el símbolo de la impotencia. Intentó de todo, no pudo. Corea del Sur terminó tercera del Grupo A y deberá esperar para saber si clasifica como uno de los mejores terceros del torneo. Una posición incómoda, incierta, para una selección que tenía aspiraciones de más. Y llegamos al partido del Azteca, a la noche más especial para el fútbol mexicano de lo que va del torneo. México 3-0 República Checa, 3 goles, 3 puntos, 9 puntos en 3 partidos. Y algo que jamás había pasado en la historia de los mundiales con el tricolor, una fase de grupos perfecta. 0 derrota, 0 empate, 0 goles en contra. El partido no fue fácil en el primer tiempo. República Checa salió a especular, con un bloque bajo y presiones organizadas que incomodaron a México durante los primeros 45 minutos. Vladimir Kufal fue de los más activos por los checos, y Denis Wyszynski estuvo cerca con un remate que rozó el poste. Pero la solidez defensiva del Tri aguantó sin sobresaltos.
Al descanso, empate sin goles y algunos silbidos de impaciencia en el Azteca. El segundo tiempo fue diferente. Gilberto Mora, con apenas 17 años, y ya convertido en uno de los jugadores más queridos del Mundial, entró con energía y fue el detonante. Al minuto 54, un pase de Luis Romo encontró a Mateo Chávez dentro del área. El joven mediocampista del América, que debutaba en un Mundial, recibió, se perfiló y definió cruzado ante Cobar. El Azteca rugió. Al minuto 60, tras una serie de rebotes en el área, fue Julián Quiñones, el mismo que marcó el primer gol de este Mundial en el partido inaugural, quien apareció para empujar el 2-0 y sellar prácticamente el partido. Y al minuto 93, en la última jugada del encuentro, Álvaro Fidalgo remató dentro del área y marcó el 3-0 definitivo. Pero el gol no fue lo más importante de los minutos finales. Lo más importante llegó al minuto 78, cuando Javier Aguirre tomó una decisión que el Azteca ya esperaba desde antes de que empezara el partido. Sacó a Raúl Rangel y puso en la portería a Guillermo Ochoa, con el dorsal 13, con 41 años, con 6 mundiales a sus espaldas. El estadio completo se puso de pie. Los cánticos de "Memo, Memo" retumbaron en el Coloso de Santa Úrsula durante varios segundos que para Ochoa, y para cualquier mexicano que los vivió, parecieron eternos. Ochoa jugó 13 minutos, exactamente el número que siempre usó. Fue parte de un equipo que cerró su fase de grupos sin recibir un solo gol, y recibió de la FIFA el Legacy Patch, el reconocimiento físico que la organización otorga a futbolistas que han jugado al menos un partido en una Copa del Mundo, y que solo llevan consigo figuras como Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric y Manuel Neuer. Ochoa se convirtió en el único portero mexicano en obtener ese reconocimiento. Y en sus propias palabras, al salir del campo entre lágrimas y el abrazo de todos sus compañeros, muchos momentos de soledad, también al final, pero valió la pena. Me voy con la cabeza en alto, le entregué todo a la selección. Javier Aguirre resumió la noche con una sola frase. Fue la noche de Memo Ochoa. Y tenía razón. México avanzó como primero del grupo A. Sudáfrica como segunda. Jugará el 28 de junio en Los Ángeles. Y el Tri espera rival para los 16avos de final el 30 de junio en el mismo Azteca. Nunca antes el fútbol mexicano había llegado a esta instancia tan sólido, tan limpio, tan entero. La aventura apenas empieza. Eso es todo por el capítulo 13 de la última jugada. Marruecos clasificó con corazón. Haití se fue con la cabeza en alto y con historia escrita. Sudáfrica hizo lo que nunca pudo hacer ni en casa. Y México dijo adiós a una leyenda y le dio al Azteca la noche que merecía. ¿Cuál fue tu momento favorito de la jornada? ¿El golazo de Isidor? ¿El homenaje a Memo Ochoa? ¿O la clasificación histórica de Sudáfrica? Escríbelo en los comentarios, estamos leyéndolos todos. Suscríbete a La Última Jugada, activa la campana y nos vemos en el próximo capítulo. El Mundial sigue, y lo mejor todavía está por venir. Antes de cerrar, hay un par de detalles del 24 de junio que no pueden quedar fuera del capítulo porque hablan de lo que es este Mundial en su dimensión más grande. El primero tiene que ver con el nuevo formato del torneo y cómo está afectando la narrativa de los grupos. Por primera vez en la historia de una Copa del Mundo, 8 selecciones de tercer lugar en los grupos clasifican a los 16avos de final, lo que significa que derrotas y empates a veces no significan eliminación inmediata. Eso generó esta semana situaciones inéditas. Selecciones que jugaron la tercera jornada sabiendo que ya estaban clasificadas, como México, pudieron rotar jugadores y honrar leyendas como Memo Ochoa, y otras, como Corea del Sur, que perdieron pero pueden seguir soñando con clasificar como mejores terceros. Es un formato que cambia completamente la presión y la estrategia de la fase de grupos, y este miércoles fue el día que mejor lo demostró. El segundo detalle tiene que ver con Haití, porque más allá del resultado y la eliminación, el hecho de que los caribeños disputaran su segundo mundial en toda su historia, y el primero en 52 años, merece un reconocimiento aparte. Llegaron sin favoritismos, sin presión mediática, sin las coberturas que tienen Brasil o México. Y ante Marruecos, un equipo que fue semifinalista en el último mundial, estuvieron a punto de llevarse el empate con una actuación que sorprendió a todos los que los vieron. El golazo de Isidor, el autogol provocado con clase por Lenny Joseph, la organización táctica de Migné, fue el retrato de un fútbol que crece, que mejora, que ya no llega a los grandes torneos a hacer bulto. Eso también es historia del Mundial 2026. Y una mención especial para Hugo Sánchez, el goleador más grande en la historia del fútbol mexicano, quien fue invitado por la FIFA para realizar el sorteo de la moneda antes del partido entre México y República Checa. Una imagen que cerró el círculo de una jornada llena de símbolos. El pasado representado por Sánchez y Ochoa, el presente por Quiñones y Chávez, el futuro por Gil Mora. México está en el mejor momento de su historia mundialista. Y si el fútbol tiene memoria, esta noche del Azteca será recordada por mucho tiempo. El 24 de junio de 2026 fue una de esas jornadas mundialistas que se te quedan pegadas para siempre. No por los nombres grandes, no por los favoritos, sino por las historias que nadie tenía escritas de antemano. Haití marcando 2 goles en su segunda Copa del Mundo en la historia. Sudáfrica clasificando por primera vez en 4 intentos. Memo Ochoa,
con 41 años y 6 mundiales encima, entrando en el Azteca entre lágrimas y ovaciones para cerrar una carrera que fue pura entrega. Y un México que terminó la fase de grupos con algo que nunca había tenido: 9 puntos, 0 goles en contra, y la certeza de que este podría ser su momento. Eso es lo que hace grande a una Copa del Mundo. No los datos, las personas.